Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a estar resolviendo los ejercicios adicionales de los entrenamientos y vamos a comenzar con el primero, que las hipótesis decían, bueno, aquí el primer ejercicio, sea f una función diferenciable y nos daban la hipótesis de que su límite o que cumplía una función diferenciable tal que límite de la función cuando x tiende a cero de f de x al cuadrado es igual a c, donde c es alguna constante. Y entonces lo que nos piden es calcular otro límite, que sería este de acá. Límite de x tendiendo a 0, de la integral de 0 a x a la 2, de f de t sobre x al cuadrado. Sí, este es el primer ejercicio. Bueno, antes de comenzar, me gustaría preguntarles si alguno lo intentó, si tiene alguna duda, mejor dicho, si tiene alguna idea de cómo empezar a trabajar el ejercicio o por dónde creen que se pueda atacar el problema. No sé si alguien tiene alguna idea. Sale ese límite. Ajá, muy bien. Bueno, la respuesta es la C. Este límite, cuando uno lo calcula, va a ser igual a C. Entonces, bueno, no sé si nos quiere decir cómo fue que llega a esa conclusión, cómo es el procedimiento que hace para irlo anotando aquí. Esa integral lo puedes, por el teorema fundamental, operar y te sale, bueno, la primitiva, ¿no? El f mayúscula en x al cuadrado y el f en el punto cero. Y luego, bueno, tiene la forma de la derivada. Entonces, f de x en x al cuadrado y menos el f de cero. Aquí abajo está el x al cuadrado y le pones el cero, obviamente. Y como es primitiva del f, entonces bacán, salió porque f es diferencial, entonces f es continuo. Ok, Y acabó, porque como es continua, entonces el límite, como vale cero de ese f, también vale para el punto f cero. sí, muy bien. Ahora, bueno, vamos a hacerlo entonces. Aquí, como el compañero dijo, primero hay que hacer la observación de que cuando x es igual a 0, o digamos en el límite, la integral sería de 0 a 0 y entonces el numerador da 0 y el x, como está teniendo 0, también va a dar 0. Entonces vemos aquí que tenemos la forma indeterminada de 0 sobre 0 y lo que podemos hacer entonces es aplicar la regla del L'Hopital. Eso lo que nos dice es entonces que este límite le podemos aplicar L'Hopital. Y L'Hopital, ¿qué es lo que nos dice? Que podemos derivar arriba y abajo y el límite va a ser el mismo. Entonces vamos a hacer eso. En el denominador, la derivada de x al cuadrado es solo 2x. Y arriba, antes de escribir lo que va en esta partecita de acá, como para que quede bastante claro el que vamos a usar el teorema fundamental del cálculo, para que no perderme, usualmente lo que yo hago es escribir como f mayúscula de x a esta función de aquí. Desde 0 a x en este caso, de f de t de t. Y entonces lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo es que si nosotros derivamos esta función, vamos a tener que la derivada de x, de f mayúscula más bien, de en x es igual a f minúscula de x. Entonces, en este caso, lo que tenemos en realidad es f de x al cuadrado.
que sería la integral de 0 a x al cuadrado de f de t. Y entonces, ahora sí, para derivar la f mayúscula, podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo, pero tenemos que tener en cuenta la regla de la cadena. Y entonces la derivada quedaría f' mayúscula, lo de adentro se conserva y ahora por regla de la cadena derivamos lo de adentro, que sería 2x. Eh, más bien sería así. Tenemos esto. Lo vamos a derivar. Entonces tenemos la derivada que sería f mayúscula. Como antes dijimos es f, derivamos lo de afuera y conservamos lo de adentro. Y ahora por la regla de la cadena, ahora sí esto va a ser 2x. Pero por el teorema fundamental del cálculo, tenemos esta identidad de acá. Y eso lo que nos ayuda es a poder decir que esta derivada es a su vez igual a f de x al cuadrado por 2x. Y esta es la derivada que estábamos buscando, porque aquí en realidad lo que tenemos que poner es la derivada de esta función, porque estamos aplicándole el L'Hopital y esta es f de x al cuadrado. Con esto entonces podemos sustituir acá. Y lo que vamos a obtener acá es f de x al cuadrado por 2x. Aquí, bueno, vamos a seguir el límite aquí abajito. De esto vean que el x el 2x se va a cancelar. Y finalmente lo que nos va a quedar es este límite de aquí. Límite de x tendiendo a 0 de f de x al cuadrado nada más. Pero esto por las hipótesis que tenemos es igual a c. Entonces, como dijo el compañero Jorge, el límite, bueno, ahí él nos describió verbalmente la solución, que es esta que tenemos acá. Y por lo tanto, el límite sería c. Y entonces, bueno, en el marque con x, la opción que debemos marcar sería la opción A, que es la que contiene el valor de c. ¿Cómo vieron este ejercicio? No sé si tienen alguna duda. Entonces, ahora vamos a continuar con el siguiente. El siguiente ejercicio sería el 2. No sé si este ya lo trabajaron también. Lo que el ejercicio nos dice es que vamos a definir una sucesión. Y la sucesión se define de la siguiente manera. El A1 y el A0 van a ser iguales y a su vez van a ser iguales a 1. Y luego nos dicen que el AN2 o el AN más 2 va a ser igual a la hipotenusa del triángulo rectángulo, la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos a n más 1 y a n. Y esto vale para todo n mayor o igual que 0. Entonces, así es como se define la sucesión. Lo primero que vemos es que quizás así, en palabras, el AN2 como que está un poco extraño, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien me podría decir una forma un poquito más sencilla de cómo podríamos escribir el AN2. Bueno, primero no sé si trabajaron en el ejercicio, no sé si tienen alguna idea
de cómo le podamos entrar primero. Ah, bueno, y lo que nos piden calcular es este límite. Límite n tendiendo infinito de a n sobre 2 a la n medios. Muy bien, Jorge Luis ahí nos está diciendo cómo le podríamos entrar al ejercicio y lo que él nos dice es con Pitágoras. ¿Eso qué quiere decir? Veamos. A ver, ¿de qué sale cero? Sí, bueno, la respuesta sí es cero. Esto sí va a dar cero. Ahorita, cuando vayamos avanzando, entonces vemos las dudas que le quedan. Bueno, primero, como él dice, es con Pitágoras. Vean que nos dicen que el AN2 es la hipotenusa del triángulo rectángulo con catetos AN más 1 y AN. Entonces, vamos a ver el triángulo rectángulo. Aquí tenemos el AN y aquí tenemos el AN más 1. Si este es el triángulo, por Pitágoras, esta hipotenusa es lo que nos dicen que va a ser el AN más 2. De ahí es que podemos sacar la siguiente relación, que el AN al cuadrado más AN más 1 al cuadrado va a ser igual a AN más 2 al cuadrado. O en otras palabras, el AN más 2 va a ser igual a la raíz de AN al cuadrado más AN más 1 al cuadrado. Muy bien, entonces ya por lo menos tenemos una forma un poco más algebraica, digamos, o tangible de cómo poner a la sucesión. Ahora, ¿qué podríamos hacer después de aquí? No sé qué se les puede ocurrir. Cuando yo estaba intentando hacer esto, en realidad me costó bastantillo. Pero lo que hice primero fue calcular un par de términos y entonces, bueno, ya sabemos que la 0, el A1 es 1. Podemos calcular el A2, que sería raíz de 1 a la 2 más 1 a la 2. Eso es raíz de 2. El A3, que sería raíz de 2 a la 2 más 1 a la 2, que eso nos tira raíz de 3 a la 2. Perdón, raíz de 3. Y así podemos continuar. Luego el A4 es raíz de 3 a la 2 más raíz de 2 a la 2, que eso nos tira la raíz de 5. Y así sucesivamente, calculemos un par más. A la 5, que sería, bueno, raíz de 5 a la 2, que sería 5, más raíz de 3 a la 2, que sería 3. Y esto es igual a la raíz de 8. Y calculemos uno más, a ver. La 6 sería 8 más 5, que sería raíz de 13. Y algo primero que me pareció a mí curioso es que si uno se da cuenta, el AN en realidad siempre es la raíz del Fn número de Fibonacci. Entonces eso sí es algo interesante de ver. O que nos puede ayudar más adelante. Bueno, no sé si tienen alguna idea por ahí con esta pista quizás. Veamos el chat. Ajá, se puede usar por ahí. De hecho, si uno hace esta observación, bueno, primero habría que demostrarlo, ¿verdad? Pero se puede demostrar usando inducción de que la n siempre es el FM número de Fibonacci. Y de hecho, es más o menos conocida que el FN tiene una cierta fórmula en términos
de 1 más raíz de 5 sobre 2 elevado a la n, algo así. O sea, no me recuerdo muy bien la fórmula, pero uno podría usar esa fórmula explícita y venir y sustituirla en este límite de acá y hacer el cálculo y darse cuenta que el límite es y a cero. Solo que, bueno, esa es una manera totalmente válida. Ajá, sí. Bueno, se puede usar eso para ver cuál es el número de Fibonacci y sustituirlo. Sí, déjenme escribir la fórmula, solo que la del enésimo número de Fibonacci no me la recuerdo, entonces denme un segundo. A ver, sí, aquí me falla la memoria porque sinceramente no me la sé. Pero el FN era aquí buscándola en Google. Si mal no recuerdo, era como así. Fn es igual a la raíz de 5 y aquí alfa a la n menos el beta a la n, donde el alfa era la razón áurea, que la razón áurea es raíz de 5 sobre 2, y el bn era su conjugado, que sería 1 menos raíz de 5 sobre 2. Sí, uno puede sustituir aquí el alfa y el beta, pero la fórmula sí queda bastante complicadilla, de hecho. Y sí podríamos usar eso para venir y resolver este límite. Aquí podemos hacer esta sustitución. Solo que puede quedar un poquillo complicada. Sería raíz de esto que tenemos acá arriba. Raíz de 5, alfa a la n menos beta a la n. Y aquí tenemos 2 a la n medios. Y vean que 2 a la n medios, esto es como poner 2 a la n y en raíz. Eso lo que nos dice es que podemos meter la raíz adentro. Y entonces al final tendríamos la raíz de 1 sobre raíz de 5. Y acá adentro lo que tendríamos es alfa a la n sobre 2 menos beta sobre 2 a la n, más bien. Esto porque vean que podemos escribir este número de esta manera y eso lo que nos va a hacer es que el 2 a la n entre dentro de la raíz. Bueno, podemos escribirlo, ya lo escribo. El paso intermedio, aquí raíz 1 sobre raíz de 5 y aquí 1 sobre 2 a la n, alfa a la n menos beta a la n. Y ahí si distribuimos el 2 a la n, nos damos cuenta que lo podemos escribir de esta forma, como beta sobre 2 y, ¿cómo se llama? Y a la n y beta sobre 2 a la n. Veamos, también se puede escribir el término de arriba elevado a la 1 medio. Sí, también. Solo que escribir el término de arriba, este de aquí, como tenemos sumas, no precisamente podemos distribuir la raíz. No podemos específicamente poner alfa a la n medios y beta a la n medios, porque como es una suma, la raíz no precisamente se va a distribuir. Por eso es que resulta más cómodo hacer esa distribución en la parte de abajo.
Y aquí lo único que nos queda es ver que, bueno, beta, que es 1 más raíz de 5 sobre 2. Lo que tenemos que darnos cuenta es que esto es un poco menor que, bueno, raíz de 9 es 3 y 5 es un poquito más abajo que 3. Entonces, esto termina siendo un poco menor que, a ver, raíz de 3. Esto es un poco menor que 1 más 3 y aquí sobre 2. Pero incluso es un poco menor. Se puede hacer más exacto. Esto más bien es menor estricto. Me faltó aquí, perdón, el 2. Déjenme escribirlo otra vez. Lo que queremos ver ahora es que alfa sobre 2 es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2, pero todo esto sobre 2. Y esto es lo mismo que 1 más raíz de 5 sobre 4. Y aquí sí, lo que podemos darnos cuenta es que la raíz de 5 es un poco más pequeña que la raíz de 9. Esto sobre 4 y esto es un estricto. La raíz de 9 es 3 y entonces esto nos queda 4 arriba y 4 abajo, entonces es menor que 1. Es decir, que este valor alfa medios es menor estricto que 1. Y si nosotros lo elevamos a la n y hacemos n tender a infinito, lo que vamos a obtener es que este límite de acá da 0. Y ahora hay que hacer el mismo cálculo con beta. Vamos a tener parecido. Solo que aquí beta es negativo, entonces hay que tener un poco de cuidado. Le podemos poner valor absoluto. Y lo que vamos a darnos cuenta es que esto es 1 menos raíz de 5 sobre 4 nuevamente. Y con el valor absoluto podemos aplicar la desigualdad triangular para ver que esto es 1 más raíz de 5 sobre 4 y similar al caso anterior, esto va a ser menor estricto que 1. Y entonces esto en particular elevado a la n otra vez, vamos a tener que su límite en el infinito da 0. Y entonces vamos a tener raíz de 1 sobre raíz de 5 por 0 menos 0, que eso al final lo que nos termina dando es 0. Y esa sería una solución de este ejercicio. No sé si les quedó claro. O bueno, mencionaron, en realidad los dos mencionaron que la respuesta correcta, pero mencionaron que tenían un par de dudas de por qué salía 0. No sé cuáles son las dudas que tenían o si ya quedaron claras con el proceso. De hecho, esta forma es nueva de resolver el ejercicio. Yo lo había pensado de otra manera, pero todo bien. Mm, Bueno, si no hay dudas, rápidamente les voy a escribir aquí como lo que yo había pensado. Y era primero con los cálculos, más o menos hacer la observación de que el límite se iba haciendo pequeñito, ¿verdad? Todo claro, compartir este procedimiento. Sí, ahora cuando terminemos la sesión, el PDF se va a compartir. Sí, está vacilona. El problema con esta solución, siento yo, es que dice, le pasa a las mías de antes de que no se saben la fórmula de Fibonacci, puede que se les haga un poco complicado hacer el cálculo, porque di, puede que, puede que sí tengan la fórmula, pero si se equivocan en algún numerillo, puede que les salga un poco más alto y al final no les dé 0 el valor. Pero si no, todo bien. La solución está bien bonita. Y otra forma aquí, solo como para escribirla por encimita, es darse cuenta que la n sobre el 2 a la n medios va para 0. Y entonces, cuando yo lo estaba resolviendo, lo que había pensado era cómo acotar entonces el a n de forma que quedara más pequeña que el 2 a la n medios. Y ahí lo que yo había dicho entonces es mostrar por inducción que la n siempre era menor o igual a la razón áurea a la n.
O sea, mostrar que esto es menor que raíz de 5 sobre 2 a la n. Pero en realidad la idea sigue siendo similar. Y si uno logra demostrar esto, uno puede usar inducción, el resultado va a ser parecido. De hecho, hay unas soluciones en LaTeX ya escritas y la que yo escribí fue esta solución. Entonces ahí luego la van a poder leer. Pero de todas formas yo le voy a pasar esta que hicimos aquí porque de hecho también está bien bonita. Ahora sí, vamos a proceder al siguiente ejercicio. Bueno, ¿cómo van? Más que todo. ¿Todo va quedando claro? Sí. Si se sienten un poquillo cansados, me dicen y hacemos un receso, ¿verdad? Porque ya básicamente hicimos la mitad de los ejercicios. Ok, sí hacemos receso entonces o sí continuamos. Ok. El siguiente es un poco larguillo, entonces vamos a ver cómo nos va. Lo que nos dice el ejercicio es que si tenemos dos números reales, A, B, de forma que A es menor que B, y de forma que, bueno, y también si tenemos F y G, funciones continuas, tales que sus integrales son iguales. O sea, integral de A B, de f de x de x, es igual a la integral de A a B, de g de x, de x. Y me faltó un detalle de escribir y es que F y G son continuas y tienen la interesante propiedad de que tanto F como G son funciones que van del intervalo de A a B al intervalo de 0 a más infinito. A ver si me falta alguna hipótesis. Ajá. Sus integrales son iguales, pero nos dicen que no necesariamente, o más bien f y g no son iguales. Y entonces nos piden calcular, o más bien nos definimos n, que va a ser la integral de a a b de su fracción, que sería de f a la n de x sobre g de n sobre x. Bueno, el f es con más 1. De d de x. Este va a ser nuestro IN y esto lo vamos a definir para todo entero positivo, o sea, para todo n mayor o igual que 1. Y entonces lo que nos pide el ejercicio es demostrar, demostrar que la sucesión es creciente, o sea que IN es menor o igual a IN más 1 para todo n mayor o igual que 1 y al final que el límite de n tendiendo a infinito del IN es igual a infinito. ¿Cierto? Muy bien. A mí de hecho me tocó hacerlo una vez y no pude, pero es más o menos truculento, pero es bien vacilón. No sé si ya lo intentaron o si tienen alguna idea de cómo podrían entrarle o qué fue lo que intentaron, no sé. Las primeras observaciones que uno podría ir haciendo son que como las funciones van de a a b a cero infinito, ya esto nos dice básicamente que f y g son positivas. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Luego, esta hipótesis de aquí
de que sus integrales son iguales, uno la puede escribir por acá de la siguiente manera. Básicamente eso se puede traducir con la integral de AB de f de x menos g de x. Esto es igual a 0, ¿verdad? Y no sé si se les ocurre algo de momento. Si no, lo recomendable a veces en estos ejercicios es primero tantear con los números bajitos. Entonces, algo que uno podría primero hacer aquí es decir lo siguiente. Ok, nos dicen que el IN es esta fórmula para el n mayor o igual que, que 1, ¿verdad? Pero noten que si nosotros hacemos n igual a 0, aquí no está pasando nada malo, no se está indefiniendo nada, ni estamos, ¿cómo se llama?, contradiciendo alguna ley matemática. Entonces, lo primero que podemos decir es, defina el I0 como I0 igual a la integral de A a B, y el I0 lo vamos a definir como si aquí pusiéramos 0. Entonces sería la función g a la 0 da 1 y la función f elevado a la 0 más 1 da f. Entonces sería únicamente la integral de f de x. Y entonces aquí lo único que está pasando es que estamos agregando un elemento más a la sucesión. Luego, algo que también podríamos intentar es ver, o sea, hay que demostrarlo para todo n, pero podríamos intentar primero demostrarlo para un número chiquitito para ver si logramos encontrar algún patrón de lo que podríamos hacer luego para el caso general. Entonces, podemos hacer in menos i0, que esta desigualdad se cumple si solo si el i1 menos el i0 es mayor o igual que 0. Entonces podemos escribirlas de forma explícita, ¿verdad? Esto sería la integral de a b de f a la 2 de x sobre g de x. Y el i0, que como lo definimos es solo f de x y de x. Esto nuevamente, si solo sí, aquí podemos factorizar la f. Y nos va a quedar f de x, g de x, f de x, g de x. Aún no hemos demostrado nada, pero ya vamos más o menos viendo qué forma tiene. Esta es la integral que antes vimos, que dijimos que se hace 0. El problema es que está multiplicada por esta integral de acá. Entonces ya no podemos decir directamente que toda esta integral es 0, porque esto puede variar mucho los valores. Sin embargo, vean que esta parte de acá, como las dos funciones son positivas, esta fracción es positiva. Lo que no sabemos si es positivo o negativo, o lo que nos va a hacer en general que la integral sea positiva, es este término de acá. Aquí primero recordarles, o más bien decirles que vamos a hacer bastante uso de esta propiedad, de que si usted tiene la integral de una función y la función es siempre positiva, entonces su integral también va a ser positiva. Eso es algo importante que vamos a usar acá. De momento no podemos decir que esto es positivo directamente porque no sabemos qué valor, digamos, va a tener f menos g. Porque nos dijeron que sus integrales son iguales, pero también nos dicen explícitamente que f no es igual a g. Y no se puede tener precisamente que el f es mayor que el g en todo el intervalo AB, porque eso es otra propiedad que se deduce de aquí. Si esto pasa, f menos g va a ser mayor que 0 también. Y entonces sus integrales, o sea, la integral de f de x menos g de x, de d de x, va a ser mayor estricto que 0 en particular. Pero eso no se puede porque por hipótesis esto es igual a 0.
Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que ver cómo trabajar o cómo modificar esta integral para obtener algo que adentro sea positivo. Y esta es como la parte más turbulenta del ejercicio, en realidad. Porque aquí nosotros podemos sumar o restar cero. Vean que si a esta expresión de aquí nosotros venimos y le restamos, por ejemplo, esta integral, esta integral en realidad da cero por hipótesis. Entonces aquí no estamos, digamos que alterando el valor de nuestra integral. Entonces, esto se va a cumplir si y solo si esto es mayor o igual que cero. ¿Y de qué nos sirve sumar esa integral de ahí? Porque ahora nosotros vamos a tener que podemos factorizar ese valor, f menos g. Y vamos a tener entonces que f de x menos g, si lo factorizamos, vamos a tener aquí adentro f de x sobre g menos 1 de x mayor o igual que 0. Ay, sí, tiene razón. En este cuadro puse que era diferente de 0 y más bien que es igual a 0. Muchas gracias. Pero sí, ok, esto va a ser igual a 0 y es por eso que el valor de la integral no se está alterando. Lo que podemos hacer luego es sacar la integral, ¿verdad? Y factorizar el f menos g. Y entonces lo que nos va a quedar de hacer ese proceso es este valor de acá. Y digamos, si uno lo ve a primera vista, puede pensar, ¿y qué conseguimos con esto? Porque seguimos teniendo el problema de la f de x menos la g de x. Y podríamos decir que ahora tenemos un nuevo problema, porque habíamos dicho que esto era positivo, pero ahora le estamos restando un 1. Entonces ya tampoco sabemos si es positivo o no, porque el f de x sobre el g de x es mayor que 0, pero no precisamente mayor que 1 como para decir que es positivo. Lo que podemos sacar de aquí, y que es como lo que me parece bastante chiva, es que si nosotros hacemos esta fracción, si la sumamos, vamos a obtener aquí f de x menos g de x sobre g de x de x. Y a partir de esto ya sí uno sí logra más o menos visualizar por qué es que esta integral es positiva. No sé si alguien logra decirme ya por qué esa integral es positiva. O si todavía no lo logran ver. Voy a escribir otro paso. Y es que esto al final va a quedar escrito como f de x menos g de x al cuadrado sobre g de x. Exactamente. Esta integral es positiva porque esto es positivo, ya que está elevado al cuadrado. Y finalmente la parte de abajo, la g, habíamos dicho que también era positiva. Entonces una observación interesante aquí es que estamos demostrando no que es mayor que 0, sino podríamos decir que incluso más. Porque recuérdense que por hipótesis f no puede ser g. O sea, estas dos funciones aquí no son iguales. Entonces estamos integrando, por decirlo así, un área que no es nula. Y a su vez esta función g no se indefine no se indefine, o sea, no es igual a 0.
en ese intervalo AB. Por lo tanto, la integral nos está indefiniendo y como es positiva, podemos decir que todo lo que estamos integrando es positivo y en particular va a ser mayor que cero. Entonces, digamos que aquí estamos probando algo un poco más fuerte y es que la sucesión, al menos en I1 y en I0, es estrictamente creciente. Bueno, la sucesión no, sino que el I1 es estrictamente mayor que el I0 en este caso. Y entonces, ahí más o menos queda este primer paso que le podríamos poner como paso inductivo. El caso base de la hipótesis de inducción. Solo que ahora sí tenemos que ir a trabajar la parte más general del problema, que es esta de acá. Pero como yo les dije antes, esta idea que sale aquí se puede tratar de aprovechar en el caso más general, y de hecho así va a ser. Porque ahora podemos hacer lo mismo de antes, tratar de trabajar en reversa. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros queremos mostrar que el IN más 1, digamos, es mayor o igual que el IN. Pero eso ocurre si solo si el IN más 1 menos el IN es mayor o igual que 0. Y aquí podemos otra vez reescribir qué significa cada uno de los valores. Entonces sería la integral de AB de f de x a la n más 2 en este caso, sobre g a la n más 1, menos esta otra integral, que sería la integral de f a la n más 1 de x sobre la integral de g a la n de x. Y otra vez podemos sacar la integral y comenzar a manipular lo que tenemos dentro, a ver si logramos obtener alguna expresión que luego podamos decir que es positiva, ¿verdad? Aquí lo primero que vemos es que podemos sacar a factor común el g a la n y el f a la n más 1. Y entonces dentro de los paréntesis nos va a quedar f de x, g de x y aquí menos 1 de x mayor o igual que 0. Y seguimos con el sí, solo sí. Finalmente acá podemos escribir fn más 1, x sobre gn. Acá vean que si nosotros hacemos esta suma de fracciones nos va a quedar f de x menos g de x sobre g de x. Entonces este g de x lo podemos usar para poner aquí g a la n más 1. Y acá adentro con lo que nos vamos a quedar es con con f de x menos g de x. Y esto es lo que queremos ver que es mayor o igual que 0. Y aquí nuevamente uno podría comenzar a darle vueltas a ver qué podemos hacer para lograr obtener algo que tenga puros términos positivos aquí adentro. Y ya eso fue algo que hicimos en este paso de acá. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Simplemente restar f de x menos g. Entonces uno puede intentar hacer eso otra vez. ¿Qué pasa si le restamos la integral de f de x menos g? Vamos a ver qué le pasa a esta integral. Tal vez el mismo truco funcione. Puede que haya que intentar elevar algún término a alguna potencia. O puede que nos salga solo con hacer esa suma. Aquí nuevamente estamos restando esta integral, pero en realidad no estamos restando nada porque, por hipótesis, la integral vale 0. Y aquí, similar otra vez al caso con n igual a 0, con lo que nos vamos a quedar aquí adentro
es con lo siguiente, f de x menos g de x. Y aquí, f de n más 1 sobre g de n más 1 menos 1. Y podríamos incluso decir lo mismo que antes, que quizás ahora quedó peor porque tenemos aquí otro menos y aquí esto sigue estando sin estar positivo. Pero no sé si ya con esta fórmula alguien logra ver más o menos qué le podemos hacer a esta integral para poder deducir que es positiva. Esto todavía se puede trabajar un poco más, ¿verdad? Podemos poner la integral de AB, f de x menos g de x, y acá f a la n más 1 menos g de x, perdón, g a la n más 1 de x sobre g a la n más 1 de x. Aquí el problema es que ahora, bueno, en el caso de n igual a 0, ¿verdad? Esto de un solo se quedaba multiplicado con este valor de acá, y entonces ya uno podía decir queda al cuadrado, y entonces es positivo. En cambio aquí ya no tenemos precisamente que esto por esto vaya a quedar al cuadrado. Entonces, no sé si se les ocurre algo, o si ya más o menos logran vislumbrar qué es lo que hay por ahí oculto. Bueno, primero, una identidad muy importante es la generalización, por decirlo de cierta manera, de la diferencia de cuadrados. Porque nosotros sabemos que si tenemos x a la 2 menos y a la 2, esto es x menos y por x más y. Pero, ¿qué pasa si tenemos x a la n menos y a la n? Esto también se puede generalizar. Y de hecho, su factorización va a ser x menos y multiplicado por x a la n menos 1 más x a la n menos 1 menos 2 por y más x a la n menos 3 por y a la 2, y ahí continúa hasta llegar a x a la 2, y a la n menos 3 más x, y a la n menos 2 y finalmente y a la n menos 1. Esta es una identidad bastante común y de hecho es la que podemos aplicar en este caso de acá. Porque ahora esta integral, de hecho, ponerla aquí abajito, esta integral le podemos aplicar esa factorización de ahí. Y entonces vamos a tener f de x menos g de x. Factorizamos este numerador, que entonces quedaría como f de x menos g de x. Y acá adentro f a la n más, f a la n más bien, más f a la n menos 1g puntos suspensivos, ahí continúa, más f a la f nada más, por g a la n menos 2, perdón, menos 1, más g a la n de x, de x, y no se nos puede olvidar, claro, el denominador, que es g a la n más 1 de x. Déjenme bajar la pantalla. Entonces, esa integral nos queda de esta manera. Y entonces, nuevamente, les vuelvo a preguntar, ¿esto es mayor que 0? ¿O todavía no creen que sea positivo?
Muy bien, no sé si nos puede decir por qué es positivo. Ah, bueno, aquí ahora que lo noto me faltó cerrar paréntesis. Esto efectivamente es positivo porque podemos otra vez escribirla. Tratando de simplificar un poco, nos va a quedar que ahora f de x menos g de x y está al cuadrado. Y tenemos esta expresión de acá. F a la n más f a la n menos 1 por el g, puntos suspensivos, f, g a la n menos 1, no me alcanzó en el primer renglón, más g a la n de x, d de x, y todo esto sobre g a la n más 1 de x. Y esto en particular es mayor estricto que 0 por la siguiente razón. Vean que aquí esta función es positiva porque si usted eleva f que es positiva a una potencia, es como elevar un número positivo a otra potencia que sigue siendo positivo. Es igual acá, tenemos el producto de dos cosas que siempre son positivas y en realidad toda esta suma va a ser suma de cosas que son positivas. Esto es positivo porque está elevado al cuadrado y finalmente el g también va a ser positivo por los mismos argumentos de antes. Entonces, en particular, esta integral que tenemos aquí va a ser mayor estricto que 0. Es decir, podemos concluir que el IN más 1 es mayor estricto que el IN. Y aquí en realidad ya lo hicimos de forma general, entonces podemos decir que esto vale para todo n mayor o igual que 0, o para todo n mayor o igual que 1. Entonces ya tenemos la primera parte. Por lo tanto, IN es estrictamente creciente. No sé si hasta el momento todo va quedando claro o si alguien tiene alguna duda de cómo podemos, o si a alguien le quedó alguna duda del procedimiento hecho hasta ahora. Si tienen dudas o algo así, todo claro. Ok. Entonces ahora vamos a pasar con la última parte del ejercicio que nos preguntan, o más bien nos piden calcular que el límite de n tendiendo a infinito de n es igual a infinito. Y acá, como ya probamos que es estrictamente creciente, podemos aprovecharnos de eso. ¿Por qué? Bueno, primero, sabemos que en general IN más 1 es mayor que IN, ¿verdad? Y si continuamos así, vamos a llegar a que eventualmente esto es mayor o igual que I0, mayor estricto. Pero, bueno, como el compañero nos dice, hay una propiedad que dice que esta sucesión o va para infinito, o más bien, es acotada o tiende para infinito. Aquí, en lo personal nunca había trabajado esta idea, pero sí parece, bueno, sí suena muy interesante. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos que esta integral esté acotada? Mm, Aquí, bueno, habría que trabajar a ver si, qué podríamos sacar de que sea acotada.
Bueno, si es acotada, la sucesión tendría límite. Eso es otra cosa también, ¿verdad? Porque ya vimos que entonces es una sucesión creciente que está acotada, entonces el i tendría, tendría un límite si estuviese acotada. Y podemos tratar de llegar a una contradicción con esto. Si no, bueno, otra manera también que antes estaba viendo es que, bueno, antes de pasar a eso, esto sí está bastante interesante, entonces lo voy a dejar aquí guardado. Y aquí, si esta sucesión estuviese acotada, entonces tendría un límite que le podemos poner L. Y habría que ver qué pasa para n bastante grandes con estas dos funciones. Otra manera también es que, primero, la observación que hicimos antes, que f de x no es estrictamente mayor que g de x. Esto no pasa en el intervalo AB. Esto no sucede porque si no podríamos integrar a ambos lados y entonces una integral sería mayor que la otra. Y esto es una contradicción. Pero como nosotros vimos que la función es positiva, uno podría intentar como imaginársela o hacer un dibujito. Acá tenemos esta función que es f. Pongamos aquí el intervalo AB. Y como g no está precisamente por debajo, o sea, esta va a ser nuestra función f. La función g no puede hacer esto, porque a la hora de integrar, el área debajo de la curva siempre tiene que ser la misma. Entonces, lo mismo ocurre al revés. La función g tampoco podría estar del todo por encima, porque si no, entonces la integral de f va a ser más pequeñita que la integral de g, y eso no se puede porque por hipótesis asumimos que son iguales. Entonces, digamos que al final uno se da cuenta que la función g tiene que hacer como debe de cruzarse con la función f, por decirlo así, al final. Entonces nos queda como que g podría ser de esta forma. Bueno, ahí intentando que el área debajo de las dos curvas sea similar, podría pasar que G es de esta manera. Ahí en algún punto se intersecan, pero al final, ¿esto qué nos dice? O esta lógica. Las funciones son continuas, ¿verdad? Entonces, digamos que los dibujitos son una buena abstracción, por decirlo de cierta forma, pero este dibujo en particular nos dice que hay, al menos, hay un intervalito, digamos este intervalito de aquí, llamémoslo de T1 a T2. En este pequeño intervalito vamos a tener que f de x es mayor que g de x. Pero aparte de eso podemos decir un poquito más. Debe existir al menos un intervalito chiquitito por la continuidad donde vean que la función f siempre va a estar por encima de la función g. O sea, puede que aquí la función, la función f cambie de opinión y luego baje otra vez y se cruce nuevamente con la función g y así, porque al final lo que no nos dicen como nada sobre el número de intersecciones. Aquí lo que estamos tratando de hacer es como explicar un poco la idea detrás. Pero independientemente de las intersecciones que haya, lo que nos dice la continuidad es que siempre va a haber un intervalito donde la función f va a estar por encima de la función g. En particular, nosotros podemos decir que la función f va a ser mayor o igual que multiplicar a g por una constante
que sea una constante mayor que 0. Perdón, mayor que 1 en ese intervalito T1, T2. Esta es la idea, como que puede parecer un poquillo más extraña, pero voy a tratar de explicar por qué, digamos que esto se cumple. En este intervalito se tiene que la función es más grande que g en AB. Perdón, en T1, T2. Eso quiere decir que nosotros podemos seleccionar un intervalito más pequeñito pongámosle a este otro intervalito, no sé qué letras le podríamos poner, Z1, Z2. Si nosotros entonces llegamos y multiplicamos a la función por una constante, podemos asegurar por la continuidad que va a haber un intervalito más chiquitito en el que eso se va a cumplir, en el que f va a ser mayor o igual que una constante mayor que 1 por g. Eso sería ahora en Z1 y en Z2. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque ahora en la definición del IN vamos a tener que esta es la integral de a b de f a la n más 1 de x sobre g a la n de x. De x. Y ahí en este intervalo, esta integral, como es positiva, en particular va a satisfacer que sea más grande que la integral en el intervalito chiquitito que seleccionamos. Porque digamos, como estamos integrando cosas positivas, siempre en dichos intervalos va a haber una mayor área abarcada en esta integral que si nos restringimos solo al intervalo más chiquitito, que sería este de acá, de Z1 a Z2. Y bueno, el integrando sí queda igual. Solo que aquí podemos aprovecharnos de la propiedad que acabamos de decir. Porque vean que dijimos que en este intervalito Z1, Z2, la función f sí va a estar por encima de g multiplicada por un valor un poquitito más grande que 1. Entonces, en particular, se cumple esta desigualdad de acá, que la integral de Z1 a Z2 ahora aquí vamos a tener c a la n más 1, g a la n más 1, de x sobre g a la n de x. Aquí podemos simplificar un poco esta expresión. La c es una constante que sale y entonces nos queda c a la n más 1 por la integral de z1 a z2 de g de x. Solo que aquí nuevamente habíamos dicho que esta integral es positiva. O sea, es mayor que 0 en particular. Y esto está siendo multiplicado por una constante c que es mayor que 1. A ver, encerrarlo en un circulito. Esta c es mayor que 1. Entonces, al final, ¿qué hemos demostrado aquí? Que la IN siempre va a ser mayor o igual que una constante c. Bueno, aquí el IN va a ser mayor o igual que c a la n más 1 por esta integral. Que en realidad, vean que esta integral es una constante, la podemos llamar, pongámosle k, es una constante k. Y entonces, finalmente, el IN es mayor o igual que c a la n más 1 por una constante. Y esto es mayor que 0, pero en particular, o lo importante aquí, es que esta constante es mayor que 1. Y cuando usted tiene un número mayor que 1 elevado a la n, si hace el n tendrá infinito, va a tener que c a la n más 1 tiende a infinito. Cuando n tiene infinito. Y entonces aquí, por decirlo así, por el teorema del encaje, o más bien porque tenemos a la IN acotada por algo
que va para infinito inferior en la parte de abajo, pues que podemos concluir que el límite del IN teniendo infinito es igual a infinito. Y es por eso que dicho límite da infinito. Bueno, no sé cómo les quedó esta explicación. Sinceramente, este sí es un ejercicio un poco más complejo. Tiene bastantes truquillos detrás. Sí, está bien. Sí, porque la constante lo arregla todo y se vuelve infinito. Ajá. Ahí el truco es ir a ver intervalos muy chiquititos de la función para darse cuenta que siempre hay un intervalito, aunque sea muy chiquitito, en el que la función f va a estar un poco por encima de la función g. Y a ese intervalito, por más pequeñito que sea, al final no lo estamos agarrando nulo. Entonces, la integral ahí va a ser cero. Perdón, va a ser mayor que cero. O sea, este intervalito es pequeñito, pero a la larga sigue siendo un número mayor que cero, porque estamos integrando algo positivo. Y eso es lo que nos ayuda, como usted dijo, con la constante de la integral. Bueno, y ese era este ejercicio. Vamos a pasar al último para acabar. Bueno, al inicio no sé, no sé si tenían dudas, ¿verdad? De los ejercicios de la semana esta que pasó. Si tienen alguna duda, los podemos ver al final también. Pero bueno, pasemos entonces al último ejercicio, que parece un ejercicio como de funciones otra vez. Encontrar todas las funciones f que vayan de 0 a más infinito, perdón, de 1 a más infinito, a los números reales y ¿qué otras hipótesis? Y que cumplan que f de x es igual a f de x a la 2 más 1 sobre 2 para todo x mayor que 1 y qué otra propiedad debe de satisfacer. Ah, bueno, y tal que este límite, el límite de x tendiendo a infinito de f de x exista. ¿Qué tal? No sé si ya lo trabajaron o si no llegaron hasta este. No, no llegué hasta eso. Ok, y bueno, así de primera vista, no sé si se le ocurrirá algo o si tiene alguna idea de qué podríamos hacer. Ese es muy interesante. Esta semana se trabajaron integrales y sucesiones, ¿verdad? Pero no parece que sea de ninguna de las dos. Porque, bueno, no sabemos si la función f va a ser continua, como para decir que por lo menos es integrable. Entonces, digamos que por ese lado uno puede pensar, bueno, quizás entonces sea de sucesiones. Si abordamos este ejercicio desde el punto de vista de sucesiones, tal vez podamos encontrar algo un poco más interesante. Primero, lo que nos piden es encontrar funciones que cumplan esto. O sea, no nos dan la función todavía. Nosotros tenemos al final que decir eh, qué función cumple tal cosa o cuál no. Entonces, algo que podríamos pensar es simplemente aprovecharnos de las propiedades que tiene la función. Y entonces, ¿qué podríamos hacer ahí por el momento? Agarramos x igual a 2. No pasa nada comprobar con algún caso. Si la función existiera, debería de cumplir por esta propiedad de aquí, que f de 2 es igual a f de 2 a la 2 más 1 sobre 2, que eso es 4 más 1, 5,
5 medios. Que 5 medios es un poco más grande que 2, es como 2.5, ¿verdad? Si hacemos lo mismo otra vez, pero ahora con 5.2, con 5 medios, ahora sí se puede complicar un poco. 25 sobre 4 más 1 sobre 2. Esto es igual a 29 sobre 8, si no me equivoco. Ajá. Que esto ya sigue siendo un poco más grande que 5 medios. No, no, esta división sí no sé el valor exacto, pero ya sí va siendo un poco más grande. Algo que entonces podríamos intentar primero es definir una sucesión. Sabemos que el ejercicio es como de sucesiones, entonces podemos intentar entrarle por ahí. Entonces definimos el x0, o vamos a definir una sucesión más bien. Esta sucesión, digamos que el x0 sea igual a x, donde x es un número real. O mejor aún, que sea un número entre 0 y 1. Entre 1 y más infinito, perdón. Si nosotros venimos y nos fijamos en las propiedades que debe cumplir la sucesión, uno podría tratar de concluir de que, ok, si este va a ser mi x0, podríamos tratar de hacer que este fuera nuestro x1. Voy a pintarlo con otro color. Si este es nuestro x0, podríamos pensar qué pasa si hacemos que este valor sea nuestro x1 y así sucesivamente. Entonces podemos intentar hacer eso, que x0 sea igual a x, que x1 sea igual a x0 a la 2 más 1 sobre 2 y así sucesivamente, que nuestro xn sea igual a x a la 2 del n-1 más 1 sobre 2. Y con esto nos estaríamos definiendo una nueva sucesión. ¿Qué propiedades tiene esta sucesión? Cuando uno encuentra una sucesión por ahí, uno lo primero que trata de hacer es ver si la sucesión es creciente, si es acotada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya aquí tenemos la relación general de la sucesión. No sé si logra ver qué podríamos decir a partir de eso. ¿Será que es creciente? ¿Será que es decreciente? ¿Que no es ninguna de las dos? Es creciente. Muy bien. ¿Y por qué es creciente? Bueno, está probando también los valores, pero también como está al cuadrado, se puede intuir que va a crecer. Sí, más o menos, esa es una buena justificación. O sea, uno puede probar valores y darse cuenta que va creciendo. De hecho, aquí antes lo hicimos, ¿verdad? Primero teníamos el 2, luego nos dio 5 medios, que es un poco más grande que 2, y luego 29 sobre 8, que es un poquito más grande que 5 medios. Pero también hay una propiedad, una desigualdad, que dice que el x, o más bien la desigualdad de la media aritmética, media geométrica, no sé si las has escuchado, creo que es MAMG que se llama, que es que si uno tiene cierta cantidad de valores, x1, xn, valores positivos, se cumple esta relación de acá, que la suma de esos x dividido entre n es mayor o igual que su raíz enésima del producto. Que esto en su versión más simple la podemos escribir como que x más 1
sobre 2 es mayor o igual a raíz cuadrada de x. Ujú. De hecho, esto se puede también mostrar de otra forma. No, no sé, digamos, uno en general siempre tiene que x menos 1 al cuadrado es mayor o igual que 0. Pero uno puede desarrollar eso y darse cuenta que es x a la 2 menos 2x más 1 mayor o igual que 0. Y esto sí, solo sí. El x a la 2 más 1 sobre 2 es mayor o igual que x. Entonces, digamos que aquí tenemos otra forma de deducir la identidad. Si a nosotros aplicamos esta identidad a la sucesión, vea que si tomamos xn y en esta desigualdad, lo que vamos a obtener entonces es que el xn menos 1 es menor o igual que xn menos 1 a la 2 más 1 sobre 2. Pero esto por nuestra definición es xn. Y esto en realidad vale para todo n, ¿verdad? Todo n número natural. Por lo tanto, es de ahí que podemos decir que la sucesión xn es creciente. Ahora, nuevamente, si nosotros tenemos una sucesión creciente, podemos intentar ver si es acotada o si no es para determinar si es convergente o no. No sé qué opinará, si es creciente, perdón, si es acotada o si no es acotada. Sí, creo que por ahí va, porque si es creciente y cumple que es acotada superiormente, entonces puedes aplicar que es el límite es el supremo. Ajá, exacto, muy bien. El problema es que esa parte sí está bien, un poquito más complicada. ¿Será que es acotada o no? Podemos pensarlo aquí. Suponga que es acotada. Aún no lo hemos mostrado, pero veamos qué pasa si lo fuera. Como es acotada superiormente y es creciente, como usted mencionó, podemos decir entonces que xn es convergente. Digamos que su límite es L. ¿Qué podemos decir entonces a partir de esto, de que su límite sea L? De esta identidad de aquí, si nosotros hacemos el n tender a infinito, lo que vamos a obtener es entonces que, vea que si aquí hacemos n tender a infinito, esto lo que nos va a dar es L y esto también nos va a dar L. Entonces aquí en este implica ponemos n tendiendo a infinito, L a la 2 más 1 sobre 2 igual a L. El problema es que si resolvemos esta ecuación, lo que vamos a obtener entonces es que L es igual a 1. O sea, que si la sucesión es creciente, o más bien si la sucesión es convergente, su límite necesariamente tiene que ser 1. Y entonces la pregunta que surge ahora, ¿es esto posible? ¿Es posible que esta sucesión converja a 1? ¿O esto es una contradicción? La respuesta es que en realidad esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque vea que como definimos la sucesión aquí arribita, el x0 es este x, que habíamos dicho que era un número mayor a 1. Y la sucesión es creciente. Entonces, en particular, todos los xn van a ser mayores estrictos que 1. Entonces, no puede pasar que una sucesión que vaya para arriba, en el límite de un pronto a otro, se venga para abajo y que sea igual a 1. Es por eso que esto es una contradicción. El límite no puede ser 1. ¿Eso qué nos dice entonces? Que esto que supusimos acá, de que es acotada superiormente, es falso. Por lo tanto, xn no es acotada. Pero a partir de esto,
Hemos encontrado entonces una sucesión que es creciente, que es positiva, porque en particular todos sus términos son mayores que 1, y que en particular no es acotada. Entonces, ¿qué cumple una sucesión de este estilo? ¿Cómo es su límite cuando cuando n tiende a infinito? Esto lo que nos dice es que en particular xn va a ser igual a infinito cuando n tiende a infinito. Y entonces, eso ya nos dice mucha información de la sucesión. Tenemos que xn es creciente. El xn siempre es mayor que 1 y xn tiene infinito. Pero no podemos olvidar como el enfoque principal del ejercicio, que es encontrar las f's que satisfagan esta relación de aquí. Pero por la forma en la que definimos la sucesión, podemos aprovecharnos ahora de lo siguiente. La función cumple esto. Esa identidad es cierta para todo x que sea mayor que 1. Y ya mostramos que esta sucesión, todos sus términos son mayores que 1. Entonces, ¿qué pasa si metemos un término de la sucesión en la función? Vamos a tener que f de xn es igual a f de xn a la 2 más 1 sobre 2. Pero esto que tenemos aquí adentro, por hipótesis o por como definimos la sucesión, es el xn más 1, el término siguiente. Es decir, esto es igual a f de xn más 1. Pero note que esto en realidad vale para todo n, porque no especificamos cuál era. Entonces, al final podemos deducir que f de x0 va a ser igual al siguiente, f de x1, que va a ser igual al siguiente, f de x2, que va a ser igual al siguiente, y así sucesivamente. Por aquí el xn, y ahí continúa sucesivamente. A la larga, lo que estamos encontrando es que f de x0 siempre va a ser igual a f de xn, ¿verdad? Esto para todo n. ¿Qué pasa entonces si hacemos el n tender a infinito? Vamos a tener que entonces, o más bien, ¿qué pasa con este límite? ¿Qué va a pasar ahora con este límite? Ay, sorry, se descontroló esto. ¿Qué cree que pase con este límite? Lo interesante aquí es que el n tiende a infinito. Entonces el xn también tiende a infinito. Una de nuestras hipótesis en este ejercicio nos dice que este límite siempre va a existir. O sea que independientemente de cuál sea, lo podemos bautizar como m y ese límite va a existir. Es alguna constante, no sabemos cuál es, entonces le ponemos m. Y es cuando x tiende a infinito. Pero en nuestro caso, este límite se puede decir que es similar a poner el límite de x tendiendo a infinito de f de x. ¿Por qué este límite es igual? Porque nuestra sucesión tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Y como dijimos, por hipótesis, esto es igual a una constante que la podemos llamar m, pero de lo que vimos aquí atrás, esto a su vez, este límite es igual al límite de n tendiendo a infinito de f de x0. Pero f de x0 es una constante que entonces nos da que es igual a x0. Por lo tanto, m es igual a x0. Pero no podemos olvidar quién era x0. Habíamos dicho que el término inicial
nuestro término inicial, x0, era un valor x mayor que 1. Y no especificamos quién era ese valor. ¿Eso qué quiere decir? Que ese valor podría ser un número arbitrario. Es decir, esto es igual a f de x. En otras palabras, por lo tanto, f de x es igual a m para todo x mayor que 1. Es decir, hemos encontrado que nuestra función f tiene que ser igual a una constante para cualquier valor que esté en su dominio. Eso para darle respuesta al ejercicio, podemos decir entonces, por lo tanto, las funciones que satisfacen las condiciones del ejercicio son las funciones constantes. Y esta sería la respuesta de este ejercicio.